Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí en Espiritualidad Tomando Tierra y hoy también con ese programa especial que hablamos siguiendo las huellas de Antonio Blay, ¿no? De todo lo que hemos ido aprendiendo y compartiendo a través de Espiritualidad Tomando Tierra y de esa serie de congresos que vais haciendo, que ya vais por varios, ¿no? Buenas noches, querida Rosa. Hola, Buenas noches. ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí compartiendo todas esas ponencias y todo lo que vais compartiendo, por llamarlo de alguna forma, en esos congresos maravillosos. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches. Y buenas noches aquí, querido Iván, por estar ahí siempre. Buenas noches, Juan. Buenas Gracias, noches. gracias a vosotros. Sí, sí. Bueno, pues sé que vais a hablar de vuestros congresos, de esa ponencia maravillosa que dice qué significa ser uno mismo, que antes en la trastienda, es decir, antes del programa, que también comentan cosas muy interesantes. Qué importante, querida Rosa, qué importante sería si todos conectáramos con nuestro interior, con esa parte divina, con esa parte de la cual hemos sido creados, es decir, ser uno mismo de verdad, con veracidad, viviríamos en otro mundo, ¿no? Sí, viviríamos en un mundo espiritual, pero Sí. que esta espiritualidad la trasladaríamos aquí, en este mundo. Y este mundo cogería pues otra característica, una característica espiritual, que quiere decir más profunda, de conectar Sí, sí. con lo que somos interiormente. Sí, sí, sí. Lo que somos realmente. Realmente, así es, así realmente, es. Sí. Carlos, y no debe de ser tan difícil, ¿no? Aunque la gente cuando se le pregunta dice, esto es como una utopía, ¿no? No es tan utopía, ¿no? Se puede poner en práctica todo esto, ¿verdad? Mira, vamos a ver, no es nada difícil porque lo que somos, lo somos. No hay que cambiar nada. En tal caso, lo que hay que hacer es quitar capas que nos hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida. Pero cuando un niño nace, le ves y le ves que es él y que no tiene pegas y que si quiere llorar llora, si quiere reír ríe. Luego la vida le va haciendo cambiar y le vamos transformando, le vamos metiendo ideas, que eso es muy necesario porque hay que educar a los niños, pero lo que somos, lo somos, o sea que no es difícil. Lo que sí es verdad, y esto yo tardé años en darme cuenta, es que hay que hacer un trabajo. Sí. Si tú quieres de verdad, hay que hacer un trabajo. Y ese Esto trabajo no es regalado ir a la tómbola y decir, hola, ya conectas conmigo mismo, ¿no? Sí, no es regalado, no. Así es, así es. Querida Carmen, muchísimas gracias también por estar ahí. Yo creo que es la primera vez que nos vemos nosotros, porque con Rosa ya hemos repetido y yo creo que a Carlos creo que también, pero bueno. Cuando hablamos de uno mismo y ponemos en práctica todo eso, ¿nos cambia la vida? Pues sí, porque bueno, primero lo que cambia es la forma en la que tú te percibes. Entonces, al final, buscar esa parte más auténtica de ti, pues es un acto de honestidad con uno mismo, de sinceridad. Y cuando eres capaz de tener esa visión de ti misma, pues al final la visión que tú tienes del exterior también cambia. Qué bueno. Entonces, al final, es un cambio en uno mismo que repercute en el exterior. En el exterior. Que tanta falta hace. Querido Iván, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me gustaría, como hay personas que sí que os conocen y que sí que conocen a Antonio Blay, pero hay otras personas que no, a mí me gustaría un poco que hablarais de cómo trabajáis y siguiendo los pasos de esta, no sé si llamarle filosofía o cómo
¿cómo le llamáis con todos los congresos que estáis haciendo, los distintos libros de Antonio Blay? Yo solamente he podido leer uno, pero bueno, espero leer más. ¿Podéis hablar un poquito de la figura de Antonio Blay? Pues es bastante difícil resumir todo lo que supone Antonio Blay en toda su trayectoria, lo que nos ha dejado de relevo, de testigos a nosotros, sobre todo a los alumnos de Antonio Blay. Sí. Pero podríamos definirlo como una persona que tuvo una experiencia muy clara de cuál sería un camino interior, y ese camino interior lo dio a compartir. Es decir, trazó una serie de hitos o de caminos para poder llegar a él a través de una serie de conocimientos y de experiencias. Y lo que han hecho sus antiguos alumnos, como por ejemplo Jordi y María Pilar, ha sido recoger ese testigo e intentar convertir toda esa enseñanza, todo ese camino en un trabajo, y le llamamos el trabajo. El trabajo, y se llama el trabajo porque tienes que poner de tu parte, para intentar ir hacia eso que somos de verdad. Entonces, Antonio Blay, digamos que es como la persona que dio a conocer esa posibilidad, ese camino de conexión con lo interior, y María Pilar y Jordi cogieron el testigo, así como otros alumnos, de intentar que esas enseñanzas y esa experiencia no quedara en el olvido, y llevar a cabo un trabajo sistemático que aquella persona que se inicia en él, hay un cambio completamente en su vida. Entonces, es muy difícil, es decir, con pocas palabras definir la labor de Antonio Blay, pero diríamos que es un cartógrafo del mundo, de la esencia. De la esencia, ¿no? Querido Jordi, qué suerte, ¿no? El audio. Dale el micrófono. Que sí, que es, en fin, que es algo extraordinario, que no tiene precio. Es haber nacido con una gran suerte, después de muchos años de buscar, pero encontramos. Encontramos, efectivamente. Muchísimas gracias, querido Jordi, por estar ahí siempre. Rosa, entonces, hicisteis una ponencia que significa ser uno mismo, ¿no? Y esto lo hicisteis en un congreso. Explícame un poco cómo funciona todo. Sí, bueno, era un congreso que tenía 21 ponentes y 7 ponencias, y en cada ponencia pues se explicaba una parte de este ir conociéndonos a nosotros mismos, poder ejercitarlo en el mundo y aportar esto en nuestro círculo cotidiano. Porque claro, esto de hablar del mundo lo hablamos así como globalmente, pero ya sabemos que influimos en nuestro círculo cotidiano, y esto es lo principal. Efectivamente. Y Carlos, cuando conectamos con uno mismo es la gran oportunidad para poder ofrecer a los demás lo mejor de nosotros. Sí, mira, yo te voy a contar un poco mi experiencia personal. Sí, perfecto. Y antes, no sé si Jordi ha hablado de buscar. Buscamos mucho y al final encontramos. Eso fue para mí también la clave. Yo me di cuenta ya desde muy pequeño, cuando iba al colegio y me llevaban a ejercicios espirituales y tal, que había ahí algo más de lo que me contaban. Que lo que ellos me transmitían que yo era, no me satisfacía, yo me percibía como algo más. Entonces, sin darme cuenta, me hice un buscador. Y con 18 o 20 años, un amigo me enseñó un libro de Blay que se llama Curso de Psicología de la Autorrealización. Este es un librito que sus alumnos hicieron del curso que él daba, le grabaron y luego lo transcribieron. Y yo dije, esto de autorrealización, qué interesante. Pero lo entendí mal, creí que autorrealización era algo así como hágalo por usted mismo, ¿no? Como estos cursos que se venden de aprenda inglés en una semana. Pues yo decía, autorrealización, uy, qué bien, y además lo puedo hacer yo solo, tal.
Y cuando llegué a los 50, te digo que empecé a conocer el libro este con 20 o 18 o 20 años. Sí. Cuando llegué a los 50 dije, esto no puede ser. O sea, yo tengo que meterme a fondo. Yo no puedo seguir así. He estado 30 años haciendo el tonto. ¿Sabes? Y entonces empecé a buscar y dije, ¿por qué no volver a meterme en Blay? Y buscando, encontré a Jordi Sapés y María Pilar de Moreta. Ellos son dos alumnos directos de Blay y lo que hicieron fue, porque Blay daba cursos, pero luego los alumnos pues cada cual hacía lo que quería. Ellos lo sistematizaron. Sistematizaron lo que Blay proponía, sistematizaron el trabajo de una manera muy concreta y consiguieron, al cabo de unos años de este trabajo sistemático con alumnos, hacer una asociación. La asociación, que es a la que pertenecemos tanto Iván como Rosa, como Carmen y yo, se llama ADCA, que es Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización. Bien, esta asociación desde el año 2018 está haciendo congresos. O sea, llegó un momento que dijimos, tenemos que salir a la arena pública, tenemos que salir a la calle y nos parece muy importante y muy necesario. Muy necesario que la gente se dé cuenta de lo que somos, de lo que cada uno es y de lo que, dándote cuenta de eso, de lo que puedes poner en el mundo. Entonces, el primer congreso lo hicimos en el 2018 en Ávila, el segundo congreso en el 2020, que como fue el año de la pandemia, lo hicimos online, y el tercer congreso en octubre de 2022 en Barcelona, en uno de los sitios donde Blay terminó su carrera profesional antes de morir, que murió en el año 1985, que es en el Martí Codolar de Barcelona. Es un centro de espiritualidad, pero donde se dan charlas, es una residencia y tal. Y allí hemos hecho el congreso en octubre del 2022. Y de lo que vamos a hablar, de la ponencia que vamos a hablar, es de la primera ponencia de ese congreso en octubre del 2022. Que fue, el congreso se llamó Espiritualidad para la Transformación Social. Qué bueno. Claro, porque a veces la espiritualidad se vive como que Dios está ahí arriba y tenemos que vivir ahí arriba en las nubes, ¿no? Blay lo tenía muy claro. Blay decía, no, hay que vivir, pero vivir con los pies en la tierra. Vivir desde lo cotidiano, la espiritualidad desde lo cotidiano. Entonces, el lema del congreso fue espiritualidad para la transformación social. Tiene que ser una espiritualidad comprometida. O sea, que este programa es como si hubiéramos escuchado a Antonio Blay, espiritualidad tomando tierra, ¿no? Sí, exactamente. Espiritualidad tomando tierra, claro que sí. Así. Qué bueno, qué bueno. Ahí la buena sintonía, Juan. Ahí la buena sintonía. Estamos en la misma sintonía. Carmen, ahora luego sí que me gustaría que desarrollarais un poco la ponencia esta que hicisteis, pero para terminar un poco el tema de las preguntas. El conocerse a sí mismo nos ayuda a ser más espirituales, más verdaderos en el día a día, en la vida. Sí, porque el conocerse a sí mismo, o sea, el conocerte más a ti mismo, un poco pues el conectar con tu verdadera identidad te ayuda a darte cuenta que, o sea, que hay algo más, ¿no? Que hay algo más que eres capaz de, o sea, que te trasciende. Entonces, sí que te ayuda más a vivir la espiritualidad. La espiritualidad en tu día a día, ¿no? Porque la espiritualidad no solamente se debe de vivir en los libros que nos gusta mucho o cuando nos juntamos con los amigos que hablamos todos en el mismo idioma, sino luego en el día a día, ¿no? En la familia, en el trabajo, en la calle, con uno mismo.
Sí, sí, porque al final en tu vida cotidiana te vives más desde lo que tú eres. Entonces, pues eres capaz de dar, pues eso, no te sientes tan limitado a la hora de responder, de dar respuestas, de manifestarte. Entonces sí que te permite vivirte pues, con otra libertad. Qué bien, muchas gracias. Querido Manol, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, encantado de verte otra vez aquí con nosotros. Estamos al pie del cañón. Al pie del cañón, exactamente. Disparar, no disparamos mucho, pero bueno. No, balas de conciencia. Balas de conciencia, exactamente. Así es, así es. Querida Rosa, pues a mí me gustaría ya que sí que empezarais un poco a hablar de esa ponencia o de cómo lo planteabais, qué buscabais, qué queríais compartir, etcétera. Sí. Lo primero que nos preguntamos al empezar esta ponencia es ¿qué era la realidad? ¿De qué tipo de conciencia partíamos para captar esta realidad interna, esencial, que tantas ganas tenemos de ejercitar? Y vimos que podíamos partir de dos tipos de conciencia. Una más periférica o superficial, en la que tú te vives con los recuerdos, con tus mecanismos, con lo que te dicen los demás, con la ideología del sistema, de la cultura que estás, y otra conciencia de percepción más profunda, que esta es la que se tiene que trabajar para poder llegar a ella, que conecta con el ser esencial, con esta realidad de que te hablaba antes. Y esta conciencia esencial es algo que Blay lo ha hablado, que tiene un potencial que va emanando como una fuente continuamente y que se concreta este potencial en nuestras capacidades. La capacidad de ver, de tener lucidez, de entender las cosas, de comprender, la capacidad de amar y la capacidad de hacer. Todas van simultáneamente. Lo que pasa que la persona, según se ha desarrollado en un ambiente o en otro, desarrolla más una capacidad que otra. Y a veces, pues esto, en este trabajo que decíamos, se tiene que equilibrar, porque si no se equilibra, la personalidad no puedes transmitir. Te quedas como demasiado te quedas como polarizado, y no es esto, la idea. Entonces, bueno, lo que pasa es que esta realidad profunda la hemos olvidado. La hemos olvidado porque el niño se ha tenido que adaptar a esta ideología colectiva de la cultura donde ha nacido. Y cada niño es una historia de lo que lleva, de lo que percibe y tiene, claro, al tenerse que adaptar se va separando, porque ya vemos que si observamos un niño es una preciosidad en estos aspectos de lucidez y de respuestas que tienen y de hacer y sobre todo de amar o de reclamar amor o de lo que sea. Son muy directos, son inmediatos. Y esto es lo que tendría que ser cuando nosotros exponemos cuando lo ejercitamos en la vida cotidiana, esta inmediatez, porque tenemos tantos filtros en el cerebro de los recuerdos nuestros, de los demás, lo que nos han ido inculcando y tal, que no hay manera de poder expresar esta inmediatez y que llegue estas capacidades esenciales, porque hemos conectado, si no conectamos con esta fuente, no hay manera de transmitirlas, pero de hacerlas llegar a los demás.
Qué bueno. Sí. Carlos, Rosa nos estaba hablando de los niños, ¿no? ¿A partir de cuándo un niño conscientemente puede empezar a desarrollar esa espiritualidad con ese viaje al interior? El niño no necesita desarrollar ninguna espiritualidad, porque el niño es. Es. Y el niño es, y entonces se manifiesta espontáneamente y con esa inmediatez que dice Rosa. O sea, el niño no tiene ningún problema. El problema se lo vamos poniendo nosotros cuando le enseñamos un modelo. Un modelo que, por otro lado, hay que enseñarle. Hay que enseñarle cómo funciona el mundo, hay que enseñarle las normas que hay que enseñarle cómo es la cultura en la que vive, hay que enseñarle cuál es su historia, hay que enseñarle a leer, a escribir, a manejarse en el mundo, a lo que tiene que hacer. Pero en esa enseñanza, además, le decimos que él tiene que olvidarse de sí mismo para aprender eso que le estamos enseñando. En vez de decirle, esto te lo estamos enseñando, pero tú lo puedes ver porque tú eres capacidad de ver. Y esto que te estamos enseñando, tú lo puedes transmitir porque tú eres capacidad de amar. Y esto que te estamos enseñando, tú puedes hacerlo y construir con tus amigos o con los que están al lado, a tu alrededor, porque eres capacidad de hacer. Entonces, en vez de transmitirle en un modelo en el que no le separe de lo que él es, lo que estamos haciendo es decirle, mira, si tú quieres ser una persona de provecho, tienes que ser así. Y entonces el niño termina olvidándose de lo que es, porque el niño necesita hacer lo que los mayores le dicen. Está la dependencia que tiene de sus seres queridos, que necesita, porque si no vive una angustia terrible. Si él no hace lo que le dicen, eso lo vive con una angustia enorme. Entonces el niño lo que hace es decir, voy a identificarme y voy a hacer lo que ellos me están diciendo que tengo que hacer para liberarme de esa angustia que si de otra manera estoy viviendo, ¿no? Si no hago eso, pues ¿qué voy a hacer? Entonces, al enseñarle, al transmitirle el modelo, le vamos separando de lo que es. Porque en el modelo le estamos diciendo, tú eres de esta manera, en vez de decirle, tú no eres de ninguna manera, tú eres la capacidad de entender. Y tú eres la capacidad de amar, de relacionarte con todos. Y tú eres la capacidad de poder construir con tus manos y jugar con tus amigos en fin, Desarrollo consciente desde el niño, ¿no? Sí, claro. Le intentamos inculcar un modelo que le separa de lo que es. Yo solamente quería puntualizar una cosa, es decir, el modelo es importante que se transmita. Se tiene que transmitir un modelo, pero la forma de transmitir el modelo es lo que puede hacer lo que puede causar la desconexión de la esencia. Claro. Y de hecho es lo que lo causa. Entonces, esa es la forma de dejar ser a ese niño, esa esencia, funcionar de una forma consciente y deliberada en su entorno. Esa capacidad de hacer, de amar y de ver de una forma plena. Es decir, quitar todas las capas que hemos dicho al principio de la entrevista y hacerle consciente de esas capacidades. Entonces, el modelo se le tiene que presentar, pero es la forma de presentar el modelo lo que le desconecta. Y acompañarle en la acción, ¿no? Exactamente. Pero eso lo podemos hablar en otra entrevista relacionada con la ponencia número 2, que es más lo que es el papel de la enseñanza y de Muy bien, cómo evitar la desconexión. Pues Carmen, ¿más cosas que te gustaría compartir de esa ponencia maravillosa que disteis? Pues bueno, yo creo que algo bonito de esa ponencia fue pues que
pues que esto que somos, que esta espiritualidad que somos, que no se tiene que quedar encerrada en nosotros mismos, sino que la tenemos que plasmar en todos los colectivos de los que formamos parte, empezando por la propia familia, por el trabajo, por las asociaciones en las que formamos parte. Entonces, que es ahí pues donde tenemos que poner todas las capacidades que somos. Y que bueno, que incidiendo pues en nuestro entorno, pues que bueno, pues que podemos conseguir cambios también. Entonces Bien, yo creo que este fue un mensaje bonito sí. del Congreso. Carmen, ¿y es más fácil o más difícil o complicado el poder poner en práctica con respeto el apoyar dentro de la familia a cada uno que sea uno mismo y que a la vez formar una piña? Pues yo creo que al final eso siempre son ventajas dentro de tu familia, porque al final el que tú te sientas tú mismo es algo que siempre va a favorecer a tu entorno. Y al final es algo que tú transmites y que también contagias. Ujú. Entonces, creo que siempre es algo positivo. Qué bueno, qué bueno. Querida Rosa, más cosas que queréis compartir de esa ponencia maravillosa, porque yo voy preguntando cosas, pero yo no estuve en la ponencia, voy un poco a ciegas, por llamarla de alguna forma. Sí, esta naturaleza esencial, he dicho que nos desconectamos por esto que le pasa al niño, que se tiene que adaptar a sus superiores significativos, que normalmente le dicen, esto, para mí el fallo principal es a nivel de creencias decirle, esto es así, y entonces no le da opción a hacer servir estas capacidades de investigar, de compartir lo que ha encontrado y quizá hacerlo él mismo, tener la fuerza de darle los ánimos y darle la seguridad de que sí, de que él puede hacerlo él mismo. Esto es muy importante de cara a la escuela, pero también de cara a los padres y de cara a todas estas personas que son significativas y que se van con unas ideas de que esto es así, pues al niño le privan de tener esta libertad de investigar y de conocer, de abrirse a otros conocimientos, ¿no? Qué bien. Carlos, pero para ser uno mismo, lo primero, como muy bien decía Rosa, lo primero que tiene que hacer uno es tener confianza, ¿no? En uno mismo, ¿no? Y todo lo que nos rodea en este momento, o sea, en general, lo que nos hace es al revés, a través del miedo, quitarnos la confianza en nosotros, ¿no? Sí, bueno, hay mucho miedo. Y hay tanto miedo porque no vivimos desde lo que somos. A ver si me explico. Sí. Eh, Normalmente, o sea, habitualmente los seres humanos que vamos andando por el mundo tenemos una idea del mundo. Entonces, ya desde pequeños se nos transmite esa idea del mundo y nos hace que nos fijemos en el exterior, en cómo es el mundo, cómo son las otras personas, cómo tenemos que conducirnos por el mundo, cómo tenemos que hacer para que no se nos noten nuestros defectos, cómo tenemos que intentar ser para ser de la manera ideal a la que queremos aspirar. Esto es lo que Blay llamaba el personaje. O sea, habitualmente la gente que va por el mundo va caminando con un personaje encima porque se cree ser de una determinada manera que no es. Entonces, ese personaje que cree ser
pero que no es. Blay lo distinguía en dos aspectos. Uno era el yo, pero el yo ideal. No he conseguido, no soy feliz, pero no soy feliz porque no he conseguido tener el prestigio que tengo que tener. Sí, Yo soy médico, entonces yo sí, digo, no soy feliz, pero es que no he conseguido hacer la publicación en la revista esa prestigiosa, y cuando consiga hacer un experimento, una investigación y publicar en esa revista, entonces sí que he conseguido tal. Bueno, eso es un ejemplo de lo que sí. podríamos hablar, que es el yo ideal, intentar llegar a ser lo que crees que con eso vas a conseguir aquello de la felicidad. Y el otro aspecto del personaje que contaba Blay es el yo idea. El yo idea es aquello que tú tienes que ocultar de ti para que los demás no te rechacen. Porque si quiero que los demás no me rechacen, tendré que ocultar que ignoro estos aspectos de la patología médica, que ignoro estos aspectos de cómo se curan las heridas de no sé qué, que no me sé, que no sé dar bien las conferencias en público, todo eso que va en contra de lo que yo quiero llegar a ser y que tengo que ocultar porque creo que los demás me tienen que dar su aprobación, y si muestro eso, los demás me ignorarán y no me darán esa aprobación. Eso es el yo idea. Entonces nos vamos moviendo en ese personaje que creemos ser y que al final es una locura, porque intentamos llegar a un yo ideal que no conseguimos nunca y que cuando lo conseguimos es un desastre, y intentamos ocultar las cosas para que los demás nos quieran, y viviendo en eso, pues en efecto, lo que tú decías, vivimos en el miedo, vivimos en la inseguridad, vivimos en el temor a que nos van a descubrir y entonces nos van a dejar de querer o nos van a dejar de considerar, o mi mundo se va a ir a la mierda, mi familia. Sí, Bueno, sí, sí, sí. eso es la locura en la que estamos viviendo. Esa locura Blay la llamaba el personaje. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que empezar a mirarse. eh, llevamos toda la vida conviviendo con nosotros mismos, y puede que en ningún momento de nuestra existencia hayamos prestado atención a mí. Sí. Por eso la primera ponencia del Congreso era ¿qué significa ser uno mismo? Porque lo primero que hay que hacer es prestar atención a mí, y desde mí prestar atención al exterior. O sea, sin dejar que mi atención esté en el exterior, pero que haya una parte de mi atención que esté en mí, que conecte conmigo, que yo esté presente en mi conciencia, y desde esa presencia en mí, en mi conciencia, yo preste atención a lo que me rodea, a lo que está fuera, al exterior, pero desde mí. Por eso insisto que esa era la primera ponencia. ¿Qué significa ser uno mismo? Porque hay que despertar de esa pesadilla que hablaba antes, de que nos genera el personaje. ¿Y qué es despertar? Pues despertar es prestarte atención a ti y desde ti mismo atender el exterior. Entonces, aquello que se suele decir siempre es que en la vida yo quiero dar lo mejor de mí mismo. ¿Sabes? Es una cosa que se dice Sí, muy a sí, sí. menudo. No quiero dar lo mejor de mí mismo. Bueno, pues solo puedes dar lo mejor de ti mismo si te prestas atención a ti y desde ti mismo intervienes, actúas, ves, miras lo que está exterior a ti. Pero
parte de tu atención debe estar en ti. En ti mismo. Parte de tu conciencia, o sea, tú tienes que estar presente en ti, en lo que tú eres. Y desde lo que tú eres atender el exterior. Porque si no, no hay forma de salir de ese miedo que tú me preguntabas. Es que no hacemos más que vivir con miedo. Pues claro, si tenemos que vivir pendientes de el yo idea, que es que no se nos noten los defectos que tenemos, porque si se nos nota algo por lo cual puedo perder el amor de los demás, o puedo perder el reconocimiento de los demás, o puedo perder la consideración de los demás, horrible. Y después tengo que intentar llegar a algo que nunca llegas y en el caso del ejemplo que puse de que haces el experimento ese tan importante y consigues publicar en esa revista tan importante, llegas, publicas y dices, y esto es, pues ahora entonces en vez de publicar en una, tendré que publicar en 3, porque con una no era suficiente. Y no era eso, eso no me ha bastado. Es una locura. Vivir en ese personaje y moverse entre el yo idea y el yo ideal es una locura. Y la única locura que hay para salir es hacerse presente en la presencia, en uno mismo. En uno mismo. Y desde esa presencia en uno mismo, en lo que tú eres, desde esa conciencia de lo que tú eres, atender el exterior. Compartir lo demás. Normalmente lo que hacemos es llevamos toda nuestra vida solamente mirando afuera. Claro. Así es. Carmen, tal vez de ese estado de felicidad, de ese estado de sabiduría, de estar seguro de uno mismo, nos han acostumbrado o estamos acostumbrados a que dependemos mucho más de la aprobación de los demás que de la conexión con nosotros mismos. Pues sí, porque la verdad que lo que hemos estado acostumbrados es a que nos identificamos con lo que la gente piensa de nosotros o dice de nosotros. Entonces, pues siempre parece que tienes que recibir el feedback de los demás para tú entender que eres de esa manera. Entonces, hasta que no haces un poco como ese viaje interior en el que realmente pues ya conectas contigo mismo y eres capaz de prescindir de todas esas ideas de lo que tú has creído que eres, entonces es cuando te das cuenta de lo que tú realmente eres. Y eso es cuando lo vives desde tu centro. Entonces, cuando tú consigues contactar con esa identidad tuya profunda o con esa parte más íntima de ti, es cuando tú te descubres tal y como tú eres. Y ahí es cuando uno disfruta siendo uno mismo, ¿no? Claro. Y desde ese centro tuyo, desde ese centro es donde tú encuentras sobre todo ese equilibrio, esa serenidad, esa fuerza también muchas veces, donde tú te sientes más espontáneo. Entonces, pues donde tú te sientes más tú mismo. Sí, Jordi. ¿Querías comentar algo? Sí, a ver, yo lo que creo que vale la pena es resaltar que cuando uno vive siendo una cosa distinta de la que realmente es, forzosamente vive mal, forzosamente tiene problemas, forzosamente choca con la realidad. Sí, lo digo yo porque no es tanto una cuestión
de investigación filosófica o de reflexión, sino que llega un momento en que todo esto que han explicado, pues a uno le parece que lo que está viviendo no tiene ni pies ni cabeza y que aquí hay gato encerrado. Y entonces hay un despertar en el sentido de que no todo el mundo, pero algunos empiezan a interesarse porque ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que hago yo aquí? ¿Qué soy yo? Y entonces ya sabes que aquella frase que dice que el que se hace la pregunta ya tiene la respuesta. Sí. El problema es hacerse la pregunta. Y entonces todo este follón que estamos explicando, pues de alguna manera nos lleva en un cierto momento de la existencia a hacernos la pregunta. Y bueno, Rosa, cuando uno ya de una forma consciente consigue ser uno mismo, es cuando encuentra la paz interior. Encuentra la paz interior porque sería un aspecto. Yo encontré la solidez, una solidez, mucha más seguridad en este sentido de vivir esta solidez profundamente, y luego la paz y la claridad, más claridad mental. O sea, no es que sea total esto, pero es más seguridad, más paz y más claridad. Porque esto depende de lo que se haya ejercitado estas capacidades. Porque claro, como estamos dependiendo siempre del exterior, porque es lo que nos han inculcado, y tenemos esta dependencia que todos nosotros somos muy pasivos y no estamos acostumbrados a ser activos. Entonces, cuando ponemos estas capacidades, las ejercitamos en la vida cotidiana, es cuando alcanzamos, catamos, saboreamos esta paz, esta seguridad y esta claridad. Y cada vez que lo hacemos, pues va repercutiendo en más en este sentido. Es muy gratificante, muy gratificante. Qué bueno. Carlos, cuando conseguimos eso, ser uno mismo, tener más seguridad en uno mismo, hasta inclusive más autoridad dentro de nuestra vida, ¿compartimos nuestro trabajo personal también de una forma distinta? Bueno, todo cambia, pero yo ahí quería hacer una apreciación, ¿no? Sí. Uno no es que consiga ser uno mismo, porque uno no deja de ser uno mismo nunca. Lo que pasa es que uno se plantea como algo definitivo. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Y entonces, cuando uno va despertando, en ese despertar del que hablaba antes Jordi, en ese despertar en el que tú te das cuenta de que no es una cosa la realidad y otra cosa eres tú, sino que tú formas parte de esa realidad. Entonces, eso es algo gozoso, porque la vida deja de ser la gente deja de ser una serie de enemigos que han puesto por ahí para joderte, ¿no? Y en el trabajo, las cosas que te suceden y los compañeros que tienes y tal, no son una serie de piedrecitas que están ahí puestas para hacerte la vida imposible. Y en la familia, los conflictos que tienes en la familia y tal, pues descubres que de la vida, al final, todo es vida y que tú formas parte de la vida y que la vida es un regalo. Entonces, eso que preguntabas antes de que si es gozoso ser uno mismo, bueno, uno mismo, ya te digo, lo somos siempre. Lo que es gozoso es despertar, es conectar contigo, conectar con lo que eres, que no lo hemos dejado de ser nunca.
Claro. Pero tenemos que darnos cuenta de eso. Más conscientemente, ¿no? Más conscientemente. Entonces, en cuanto conectas, te haces presente en tu conciencia, en la conciencia de lo que tú eres, tú te personas en tu conciencia. Eso es, y te das cuenta de que la vida, y de que eres vida, que tú formas parte de la vida. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo me jubilé en el año de la pandemia, pero me jubilé en octubre. O sea que yo me tragué todo el confinamiento. El principio sobre todo, ¿no? Sí, yo soy médico, Sí, sí, entonces, sí. bueno, me lo tragué y fue muy duro. Ha sido muy duro antes, durante y después. Pero vamos, aquel principio fue muy duro. Yo trabajé en Madrid y fue muy duro. Entonces, yo me di cuenta que aquello era insoportable y que yo tenía que hacer algo. Entonces yo lo que hice, todas las mañanas hacemos un centramiento, que es un ejercicio meditativo para, aquí sí, bueno, no voy a meterme ahora en eso. Bueno, me di cuenta de que tenía que hacer un centramiento más largo, Claro, de manera que cuando yo saliera por la mañana a trabajar, pudiera ver, o sea, darme cuenta de que la realidad no era pandemia, de que la realidad era que había, cuando salía de casa había pájaros que cantaban, cambiar el foco, ¿no? estaban, y era primavera y estaban saliendo flores, y desde ese sentimiento de unión con la naturaleza y de unión con la vida, en definitiva, desde esa fuente, que es la esencia, lo que somos, es la esencia que nos da vida, ¿no? Desde esa fuente, ir al trabajo. Y en Claro. el trabajo, trabajar desde ahí. Y a los compañeros intentar estimular, bueno, estimularlos no, bueno, Sí, estimular no, pero sí decir, mirad, esto es muy duro, pero estamos aquí y lo que tenemos, lo que nos ha tocado es esto. Y hay que, ahí hay que hacer lo que se pueda. Entonces yo recuerdo cuando me jubilé, me decían, Carlos, la verdad es que, ¿cómo venías los días del confinamiento? ¿Cómo venías? con las pilas puestas, ¿no? Con las pilas puestas y yo decía, bueno, pues sí, la verdad es que cómo venía, pero venía bien jodido. Sí, sí. Bien Bueno, jodido, pero también es verdad, Carlos, como doctor, que ese estado, esa actitud aumenta nuestras defensas y estamos mucho más preparados, sobre todo para vivir y para trabajar en la situación que estábamos viviendo, ¿no? sí, sí. Y te das cuenta que solo si conectas con la esencia, Mm, llámalo como quieras, si conectas con lo superior, o sea, solo si haces esa conexión con lo profundo, con lo profundo y lo extenso, ujú. o sea, con ese campo de verdad, de luz, de energía, de amor, que se puede decir en definitiva, si conectas con Dios, solo Sí, si tienes esa conexión esencial, solo desde ahí puedes decir. Y claro, eso es lo que tú decías, cargar las pilas, no es exactamente cargar las pilas, sí, es, bueno, es solo una desde frase. ahí. Sí, sí, no, no, y es una frase que yo uso mucho, pero solo desde allí, solo desde lo superior. Mm, y en definitiva, al final, te das cuenta de que somos un instrumento de lo superior. Ujú. Y después que no somos un instrumento individual. O sea, en la ponencia hablábamos de que sí, la decisión de hacer es tuya, pero vivimos en lo colectivo. Entonces, o se trabaja en lo colectivo o nos damos cuenta de que formamos un todo. Sí. Eh, Desde la conciencia individual se llega a esa conciencia Mm. del todo, a esa Formamos conciencia un todo y todos somos uno, ¿no? Eso es. Pero que no se nos olvide que ese uno es uno porque es
diferente. O sea, cada uno de nosotros somos distintos. Somos millones de infinitos diferentes. Y eso, y la unidad es una porque es múltiple. Entonces, desde esa conciencia individual, conectas con esa conciencia de unidad. Y esa conciencia de unidad es la que a mí me permitía, en aquellos días tan duros, pues poder llegar al trabajo con un poquito de... y darles algo de ánimo, pero el ánimo no se lo daba yo. Si es que daba algo, transmitía algo de ánimo, el ánimo lo daba esa conciencia que yo tenía, que a través de mí podía transmitir lo que pudiera transmitir. Bueno, es energía, ¿no? Y esa energía yo le llamo amor, ¿no? Cuando transmitimos y compartimos con los demás. Claro, es energía, es amor, es luz y en definitiva es amor, claro que sí. Efectivamente. Es ser. Es ser. Carmen, como estamos llegando al final, algo que a lo mejor no hemos tocado de esa ponencia maravillosa vuestra y que a ti te gustaría compartir, igual es importante o estaba en vuestra ponencia y yo ni lo he tocado. Pues bueno, yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo. Eso, yo pues lo que quería resaltar es que muchas veces que vivimos identificados con lo que tenemos o pues eso, pues con lo que tenemos o con lo que creemos ser y que bueno, pues que nos hace falta pues un trabajo interior para darnos cuenta de que somos mucho más y de que pues podemos trascender todo eso y vivirnos de una manera más plena. Qué bueno. Un poco era lo más importante. Lo más importante. Bueno, Iván, Jordi y Manol, no sé si alguno de vosotros queréis compartir algo que se haya quedado ahí en el tintero o que creéis que es importante. Bueno, a mí me gustaría resaltar lo que ya se ha dicho antes de la espiritualidad tomando tierra. Sí. Y es que, claro, este enfoque que estamos dando no es una espiritualidad trascendente que tengamos que comprobar después de la muerte a ver si hay algo o no hay algo. No sé si os acordáis del libro aquel que se llamaba ¿Hay vida después de la muerte? Sí. Bueno, pues nosotros tendríamos que escribir uno que dijera, que se titulara ¿Hay vida antes de la muerte? Porque claro, tal como vivimos normalmente, esto no es vida. Claro. Entonces, claro, no es una cuestión de ser santos, ni es una cuestión de llegar a... No, es una cuestión de ser nosotros mismos y tener claro qué significa esto. Eso es lo que yo quería añadir. Y disfrutar de lo que en estos momentos toca, que es estar aquí y ahora, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, ¿tenéis pendiente o programado algún congreso en este año? No, este año no, este año toca reflexionar para el siguiente. Toca descanso, ¿no? Hemos puesto la maquinaria en marcha para el 2024, que se celebra el centenario del nacimiento de Antonio Blay. Hombre, un año, entonces una conmemoración muy importante, ¿no? Sí. ¿Lo vais a hacer también en Barcelona o en otro sitio? Estamos barajando opciones. En cuanto tengamos ya concretado toda la información, lo compartimos, ¿vale? Con vosotros. Sabes que estamos a vuestra disposición, o sea que todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, a vosotros. Bueno, pues llegando al final, Rosa, si quieres compartir antes de que terminemos alguna cosa que te apetezca. Sí, yo creo que lo más importante es esta conexión con lo que es real en nosotros mismos. Y para esto se necesita no cambiar de ideas, ir picando de aquí y de allí, sino hacer un trabajo profundo en el que podamos despertar, estar conscientes, presentes en el aquí y el ahora, y luego poder experimentar estas cualidades esenciales que nacen de este centro real del ser, poderlas expresar en lo cotidiano, en lo de cada día. Y esto es lo que va reforzando la conexión, porque la vas viviendo, la vas conociendo,
lo vas viendo como algo real, no es una entelequia, no es un pensamiento. Cuidado con esto de los pensamientos porque está muy de moda que ahora se ofrecen cursos de aquí, de allí y está muy bien como orientación, pero a veces tanta orientación te desorienta. Sí, sí, es verdad, sí. Hay que ir a esta identificación con este centro real que está en nosotros mismos. Porque si nos identificamos con lo de fuera, estamos perdidos. Claro. Es con este centro real que nos hemos de identificar y a partir de aquí, pues despertar, tomar esta conciencia, tener experiencias que reafirmen todo esto y abrirnos, entonces ya sí, a los niveles superiores de conciencia, abrirnos totalmente para que esto de arriba pueda bajar y podamos seguir su voluntad. Pero esto... Canalizar eso que está ahí arriba, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Esto es muy importante y que tenemos que tener en cuenta para realizar esto, que también hay unas dificultades. Sí, sí. Que están en nosotros y que están en los demás. Hemos de ver todas estas fuerzas en juego. Hay trabajo, hay que claro, trabajar. Claro que hay. Claro que sí. Por eso le llaman el trabajo. Sí. Por eso le llaman el trabajo, sí, sí, sí. Sí, que esto no lo dan en la tómbola, ¿no? Hay que currarlo día a día. Sí, Carlos. Yo quería, si me permites, leer Sí, claro. unas palabras de Blay que leímos en la ponencia y que venían un poquito al final. Es como una especie de testamento de Blay, es un párrafo muy cortito. Adelante, Carlos. Dice Blay, el mundo necesita seres integrados que sean capaces de vivir lo más concreto, la vida en su dimensión humana, plenamente, pero a la vez que estén viviendo todo eso desde lo último, incluso desde lo que está más allá de la existencia. Importante. Entonces, cuando Blay hablaba de la dimensión humana plenamente, quería decir que espiritualidad tomando tierra, o sea, con los pies en la tierra, lo que hay que hacer es, por lo que hemos empezado, lo que hay que hacer es un mundo en el que podamos vivir los seres humanos en relación y podamos desarrollarlos, evolucionar hacia lo que tenemos que evolucionar, ¿no? Que es a ser seres cada vez más plenos, vivir la plenitud a la que estamos llamados y hacer un mundo, construir un mundo. No nos damos cuenta de la capacidad de hacer un mundo mejor y de hacer un mundo, bueno, ahora tecnológicamente podríamos vivir 100.000 veces mejor de lo que se vive, porque tecnología hay. Bueno, en definitiva que espiritualidad pisando tierra. Sí, sí, sí. Pasando a la acción, como decía Vicente Ferrer. La espiritualidad se pone en práctica pasando a la acción. Eso es. Qué bien. Querida Carmen, también para finalizar, por si querías comentar alguna cosa. Pues bueno, pues un poco lo que comentaba Rosa, ¿no? Que luego también pues hay muchas, nos podemos encontrar también con muchas trabas a la hora pues, de querer conseguir pues una transformación social, ¿no? Porque pues al final nosotros pues podemos trabajar el cambio desde nosotros mismos, pero trasladar ese cambio a la sociedad pues bueno, a veces puede costar un poco más. Pero bueno, poco a poco pues podemos ir consiguiendo pequeñas cosas. Qué bueno, pero el esfuerzo lo merece. Sí, desde luego que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen. Y Manuel, no sé si querías comentar algo antes. No, es que yo creo que los tres, tanto Rosa como Carlos, como Carmen, se han explicado fenomenalmente bien, o sea que no tengo que aportar mucho, solo quizá añadir algo que me parece importante porque
A veces nos queda la impresión de que esto es extremadamente complicado y difícil, que lo es y requiere un trabajo, pero en realidad cuando uno saborea un poquito ese ser uno mismo, saborearlo, experimentarlo sobre todo, se da cuenta que en el fondo todo es extremadamente sencillo, o sea, todo es extremadamente natural, que no hay nada complicado, o sea, quizás es un proceso donde el ser humano empieza a descomplicar lo que artificialmente ha complicado para darse cuenta que la esencia es pura sencillez, o sea, igual que un niño cuando juega de manera espontánea, pues de esa misma manera somos uno mismos o nosotros mismos sencillamente y naturalmente. O sea, que simplemente eso, vaya. O sea, que no se me coja miedo a la gente, que esto es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Yo en mis conferencias o cursos o talleres les digo a la gente, bueno, a ver, ¿quién sabe conducir? Y casi todos levanten la mano. Y bueno, ahora acordaros el primer día que subisteis al coche y ahora, aunque no tiene nada que ver, ¿no? En general, ¿no? Es decir, que esto se hace, el camino se hace andando, ¿no? Y conforme vas andando y disfrutando del camino, cada vez es mucho más fácil. Así que muchísimas gracias. Bueno, Iván, no sé si querías comentar algo antes de terminar. No, simplemente que hemos estado muy a gusto de nuevo con el espacio que nos genera a la asociación para darnos a conocer y que estaremos encantados de poder seguir compartiendo todas las ponencias del anterior congreso. Bien, las personas que quieren ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Porque aparte de que lo has puesto ahí, pero en el chat, pero para que lo oigan, la gente que nos por YouTube o por Facebook lo oiga, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Vale, a través de la web www.autorrealización.org. Ahí tienen toda la información con nuestra asociación, cómo funcionamos, los próximos eventos, y os podéis hacer de manera gratuita socios y estar al tanto de todas las informaciones, de los trabajos, de la introducción, del seminario de introducción al trabajo que hemos comentado un poco por encima en el día de hoy, y cualquier persona que esté interesada en este camino que había iniciado Antonio Blay hacia ese cartógrafo hacia el mundo interior, aquí tiene toda la información. Muy bien. Pues querido Jordi, muchísimas gracias. No sé si todavía sigues en Estados Unidos o por ahí en las Américas. Ya has vuelto. Ya estamos de vuelta. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Jordi, querido Iván, Manuel, Carlos, Rosa, y decir gracias Juan Latorre, porque lo estaba ahora leyendo. Gracias, Carmen. Gracias a todos, y sabéis que me tenéis ahí para lo que necesitemos, lo que necesitéis. Además, el mes que viene haremos otro, ¿no? Sí, lo concretamos a ver qué fecha viene mejor y ya daremos a conocer el contenido y la fecha, ¿vale? Muy bien. Pues nada, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.